Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, quien es la luz del mundo, que en esta hora seamos iluminados con tu palabra. Danos tu palabra, Señor, y usa este siervo inútil solamente como un instrumento y portavoz tuyo. Te lo rogamos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor por el inicio del año nuevo. Yo creo que todos lo emprendemos con la esperanza y confianza de que el Señor nos habrá de ayudar y de que Él habrá de cumplir lo que se ha propuesto hacer en nosotros y a través de nosotros, tanto en lo personal, familiar y comunitariamente. Como se mencionó en el culto de fin de año respecto del salmista, a su pregunta cuando decía él, ¿y ahora, Señor, en qué esperaré? Y él mismo responde, mi esperanza está en Dios. Salmo 39. ¿En qué o en quién está fundada nuestra esperanza para este año 2019? Amados hermanos, que nuestra esperanza esté fundada solamente en Dios, solo en Él y en nadie ni en nada más que en el Señor. Bien, una de las necesidades que deseamos cubrir, hermanos, en este año por medio de la predicación desde el púlpito es en relación al discipulado. Creemos que hay una gran necesidad en la iglesia de que podamos saber, podamos conocer y comprender lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, y el llamado que cada uno de nosotros tenemos es precisamente a ser discípulos de Cristo. Todo creyente, sin excepción, es llamado a ser un discípulo. La Gran Comisión implica precisamente el hacer discípulos. Cuando Jesús dijo que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, esto también implica que para poder cumplir con esta tarea, primeramente, cada uno de nosotros necesitamos ser verdaderos discípulos de Jesucristo y así cumplir con esta comisión. Ante esta encomienda, tenemos que ser honestos y preguntarnos si estamos cumpliendo con esta comisión que Él nos dejó, pues es la parte medular de la misión de Dios para la iglesia. De tal manera que podríamos estar haciendo muchas cosas y cosas muy buenas, pero si no estamos discipulando, no estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos dejó. Para ello, entonces, sí es menester que tengamos muy claro nuestro sentido de identidad y de misión. Precisamente, ese es el tema que estaremos tratando en este mes de enero. Vamos a abordar 4 temas con el tema identidad y misión, para que sepamos quiénes somos, cuál es nuestra misión en esta vida, y esto es algo primordial. Y un tercer concepto que se deriva de los 2 anteriores tiene que ver con nuestro destino. Diremos que estos son los 3 elementos en los que habrá de girar la enseñanza y la predicación en este mes. El primer concepto, que tiene que ver con la identidad, responde a la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué significa la palabra identidad? Bueno, tenemos que saber, hermanos, que la fuerza y el poder de la identidad del individuo no tienen comparación. La palabra identidad viene del vocablo latín idem, que quiere decir ser idéntico o ser lo mismo. Lo que esta palabra no quiere decir es tener similitud o diversidad, sino más bien idéntico. Y la fuerza y el poder que tiene una identidad la podemos ver por medio del mundo, por ejemplo, en el mundo de los deportes. Cuando el equipo determinado de una persona gana, los simpatizantes de ese equipo pues gritan, ¿verdad? Se emocionan y dicen, hemos ganado. Y aunque lo único que han hecho es sentarse a ver el partido, ellos sienten una unidad tan fuerte con su equipo que quedan impactados por el juego, y cuando el equipo pierde, entonces ellos se deprimen. Fijémonos entonces hasta dónde llega
el poder de la identidad. Se identifican con algo, con alguien, con un equipo, con un personaje determinado y son influidos con este pensamiento. Cuando nos preguntan, ¿quién es usted?, ¿qué es lo que generalmente respondemos, hermanos? ¿No es cierto que respondemos con nuestro nombre, algunos datos familiares, los estudios quizá que hemos cursado y el trabajo que hacemos? Sin embargo, esto no responde a la pregunta ¿quiénes somos? Esto solamente es información. Pero ¿quiénes somos en realidad? Esta interrogante puede rebasarnos aún a nosotros mismos. Debemos saber que hay tres cosas que influyen en nuestra identidad. La primera de ellas es la cultura. Tenemos que decir que somos, en cierto sentido, un producto de nuestro entorno cultural. Por otra parte, de la educación que hemos recibido y, en tercer lugar, también del entorno familiar. Y dicho sea de paso, hermanos, no nos damos cuenta en qué medida la cultura ha influido en nuestra manera de pensar, ha influido en nuestros gustos, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comportarnos. De alguna manera no estamos muy conscientes de cuánto la cultura influye en nosotros. Es cierto que la cultura es el resultado del hombre, pero también la cultura influye en el ser humano. Por ejemplo, yo recuerdo a un querido pastor en la Ciudad de México que se refería a sus miembros anteponiendo el título o profesión de ellos. Así, por ejemplo, decía: damos la bienvenida al ingeniero fulano de tal, o le pedimos al doctor perengano que haga la oración, o a la doctora, al arquitecto mengano, nos da gusto tenerlo entre nosotros. Y bueno, dicho sea de paso, a veces no nos damos cuenta en qué medida estamos también avalando un sistema de castas o de clases sociales, ¿no? Porque no decimos, pues le damos la bienvenida al carpintero fulano de tal, o a la ama de casa perengana, no decimos así, pero de alguna manera es la influencia que tenemos en nuestra cultura. Las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Son las grandes interrogantes de todo ser humano. Diríamos que es el gran dilema existencial. Alguien dijo que quien no sabe quién es, tampoco sabe a dónde va. Y eso es muy cierto, hermanos. Las ciencias nos pueden dar también diferentes respuestas desde una perspectiva social, antropológica, filosófica. Así, por ejemplo, dicen los científicos que los seres humanos somos animales inteligentes y que descendemos de los simios. Eso explica en cierta medida por qué esta mujer llamada Jane Goodall se pasó 55 años de su vida observando y estudiando a los monos en África, allá en el Parque Nacional de Gombe Stream, en Tanzania, en 1934. Yo no sé qué esperaba descubrir ella, tal vez ver la evolución de alguno de estos simios o encontrar el eslabón perdido, qué sé yo. Se dice que ella estaba muy intrigada por Pie Grande, un supuesto animal que habitaba en el norte de América de aspecto simiesco. Pero hermanos, cuando tenemos estas interrogantes, ¿a dónde debemos recurrir para encontrar una respuesta a ellas? Tenemos que recurrir, hermanos, al único libro que nos puede dar las respuestas correctas a estas cuestiones, y ese libro de Dios llamado la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que somos? En grandes términos nos dice en primer lugar que somos seres creados por Dios a su imagen y semejanza. En segundo lugar nos dice también que somos seres creados por Dios con un propósito en esta vida y también con una naturaleza caída, creados con la necesidad de ser redimidos. El primer presupuesto es bíblico-teológico y nos enseña que somos seres creados a su imagen y semejanza, decía Juan Calvino
a su imago Dei, o sea, a la imagen y semejanza de Dios. Y saben una cosa, hermanos, ninguna otra cosa fue creada con esta característica tan particular. Solamente el ser humano es portador de la imagen de Dios. El ser humano, por ejemplo, es un ser moral porque Dios lo es. Es también inteligente porque Dios es inteligente. Manifiesta sus afectos porque Dios es un ser afectivo, y manifiesta voluntad porque Dios también tiene voluntad. Es decir, en términos generales, Dios ha hecho al hombre con ciertos atributos que le pertenecen a Dios, pero que Él ha transferido al ser humano. Diríamos que se conocen en teología como atributos comunicables. Hay otros atributos que no pertenecen al hombre, no los ha transferido al ser humano, como Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Esos atributos solamente le pertenecen a Él. Pero entre los atributos que Dios ha transferido al ser humano se encuentra también la capacidad de gobernar o señorear sobre la creación, como lo afirma el salmista David en el Salmo 8, cuando él preguntaba: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y luego dice: lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Una de las capacidades o características con las cuales el hombre fue creado es la capacidad de gobernar, de señorear sobre la creación. Diríamos que el ser humano es un mayordomo de la creación. De acuerdo con este salmo, el salmista describe al ser humano como corona de la creación de Dios, cuando dice que lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué quiere decir esa palabra, hermanos? En palabras comunes o coloquiales diríamos que el ser humano es lo máximo de la creación, el clímax, lo supremo, o en una sola palabra, somos su obra maestra. La obra maestra de Dios, hermanos, somos nosotros. Y qué hermoso es pensarlo de esa manera. Diríamos que somos el David de Miguel Ángel Bonarotti, su obra maestra. La obra maestra de Dios somos nosotros, hermanos. Pero, y aquí hay un pero, y el pero es que esta obra maestra de Dios ha sido afectada por el pecado, y la imagen de Dios perfecta se ha dañado o distorsionado en gran medida. Aunque no se ha perdido del todo, el ser humano todavía refleja la imagen de Dios, pero ya no es una imagen fiel al original. Es una imagen dañada, pervertida por el pecado. Es como cuando una persona puede ver reflejada su imagen en un espejo que está en buenas condiciones. Cuando este espejo se descompone, la imagen se distorsiona. O alguien que se mira reflejada su imagen en un estanque de agua limpia, pero si tira una piedra y se revuelve el agua, entonces la imagen se distorsiona. Eso es lo que ha causado el pecado en la vida del ser humano. No se ha perdido totalmente la imagen de Dios en el hombre, pero ha quedado distorsionada. Eso explica por qué estamos como estamos, por qué el mundo se encuentra como se encuentra. La injusticia, la corrupción, el egoísmo, las guerras, la decadencia moral en general es por causa del pecado. El ser humano, entonces, nos dice la Biblia que es un ser caído que necesita ser recreado o regenerado. Eso es lo que mencionamos precisamente, recuerdan, hermanos, el día 31, sobre la necesidad que habla la palabra de Dios de llegar a ser una nueva creación, porque el original está corrompido por el pecado. Por eso dijo el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo ha venido para recrear en el ser humano que se arrepiente y cree en Jesucristo la imagen de Dios. De tal manera que cada creyente en Jesucristo estamos siendo conformados nuevamente a la imagen de Jesús. De eso es lo que habla también el apóstol a los colosenses, de la nueva naturaleza que solamente se puede adquirir o recibir de parte de Cristo
cuando morimos al pecado y resucitamos con Cristo, ahora dice la Biblia que los creyentes hemos renacido y buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que ahora los creyentes ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ya no estamos enfocados a las cosas de este mundo. No estamos arraigados, o no deberíamos de estar arraigados a las cosas de este mundo. Debe haber un cambio de enfoque, de tal manera que nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros gustos, todo nuestro deseo es para Dios, está enfocado en agradar a Dios, en glorificar al Señor sobre todas las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces debe haber evidencias. El que ha resucitado con Cristo, ahora su corazón, su voluntad está en Él. Hay un cambio de enfoque, ya no está enfocado en sí mismo, ya no está enfocado tampoco en las cosas de este mundo, sino que ahora su mirada y su corazón están con Cristo. Nuestra nueva identificación con Cristo se expresa precisamente con la palabra con. Así tenemos que los creyentes hemos muerto con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, vivificados con Cristo, resucitamos con Cristo, escondidos con Cristo y finalmente seremos manifestados con Cristo en su segunda venida. Pero dice Pablo a los colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo. En otras palabras, la unión del creyente con Cristo es tan vital que, al igual que Él, hemos muerto con Él, fuimos sepultados con Él, vivificados con Cristo, resucitados con Cristo, nos manifestaremos con Cristo, aunque ahora nuestra vida, dice Pablo a los colosenses, está escondida con Cristo. Es decir, totalmente identificados con Cristo. Es una unión vital con Él, como lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15, en la metáfora de la vid verdadera. Separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. La unión del creyente con Cristo es una unión vital. Por eso en Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De tal manera, amados hermanos, que el creyente está seguro en Cristo. Podemos vivir la vida cristiana porque en Él tenemos seguridad. No soy yo, es Cristo el que mora en mí, como dijo el apóstol Pablo en otra parte: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Como resultado de ello, hermanos, nuestra identidad está en Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos llegado a hacer en Cristo y con Cristo? ¿Qué llegamos a hacer? Antes no lo éramos, pero ahora, habiendo conocido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos llegado a hacer algo en Él. Bueno, la Escritura menciona varias cosas que llegamos a hacer en Cristo, hermanos. Primero, somos una nueva creación. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, usted es una nueva criatura. Somos hijos de Dios. Todos los que le recibieron les dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos rebaño de Dios, pero también somos hijos de luz. Y en este último punto es en el que me voy a detener, en el que queremos enfatizar en relación a nuestra identidad. Somos hijos de luz, dice la palabra del Señor. A lo mejor el orden de los textos en la presentación no vaya adecuado, pero bueno, el apóstol Pablo escribe a los creyentes de la iglesia de Éfeso para recordarles lo que ellos eran antes y lo que son ahora en el Señor y cómo deben de comportarse. En Efesios 5:8 dijo Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice: andad como hijos de luz. ¿Qué dice Pablo? Que eran en otro tiempo, eran tinieblas. Ahora que son en Cristo, ahora son luz en el Señor. ¿Cómo deben vivir o comportarse? Deben andar como hijos de luz. Todo creyente, amados hermanos,
que ha recibido la luz de Jesucristo en su vida, ahora ya no anda en las tinieblas, debe vivir como hijo de luz y debe andar como hijos de luz. Nuestro Señor dijo a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo. Recordarán, allá en el Sermón del Monte, Jesucristo hizo esta gran declaración y dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser la luz del mundo? Bueno, creyendo en aquel que es la luz verdadera. Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Precisamente se dice que esta declaración del Señor Jesucristo que Él hizo era precisamente en el Hanukkah. ¿Qué es el Hanukkah? La fiesta de las luces, en la que los judíos celebraban la purificación del templo que así había sido profanado y que había sido contaminado, pero se reconsagró, se purificó, y los judíos hasta la fecha celebran esa purificación y le llaman el Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Jesucristo entró al templo y dijo: yo soy la luz del mundo. Es curioso, ¿verdad?, que esa luz que vino al mundo los judíos rechazaron, pero Él hizo esta gran declaración y también dijo: creed en la luz para que seáis hijos de luz. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Y también el apóstol San Juan, en el primer capítulo de su evangelio, habló respecto de esta luz que vino al mundo en los siguientes términos. Dijo así, capítulo 1 de Juan: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. De las palabras del apóstol Juan en esta porción de la Escritura podemos deducir lo siguiente: Jesús es descrito aquí como el creador y ordenador del universo. Dice la palabra del Señor que al principio la tierra estaba desordenada y vacía. La función de la luz, que es Jesús, es la de crear y ordenar, y podemos añadir un elemento más, y sustentar el universo. Porque dice Juan que todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 3. La luz, que es Jesús, también es la vida. Hermanos, es una realidad que nada puede existir sin la luz. Las plantas, por ejemplo, dependen de la luz para su existencia. Y todas las demás criaturas, toda la creación, también. La vida sería imposible sin la luz. Diríamos que es esencial. Asimismo, hermanos, la vida espiritual no puede existir sin esa luz que es Cristo. Por eso dice el Evangelio que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 4. Pero otra expresión que llama la atención en ese capítulo 1 es que la luz vence a las tinieblas. El mundo estaba y todavía en gran medida está sumido en la oscuridad, dominado por las tinieblas, pero Jesucristo ha venido y ha vencido a las tinieblas. Por eso dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, contra la luz que es Jesucristo. Y finalmente, esa luz vino al mundo, y ese es precisamente, hermanos, el mensaje del Evangelio, un mensaje esperanzador, porque aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 9. Aquella luz verdadera vino al mundo, hermanos, a derrotar precisamente a las tinieblas en las que el mundo está sumido. Es una luz creadora, transformadora, dadora de vida. Es una luz benéfica para la humanidad. Ha venido para que aquellos que andaban en sombra de muerte sean librados de la potestad de las tinieblas. Jesucristo, hermanos, es el único que tiene poder para hacer esto. Por eso dijo el apóstol Pedro que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bendición tan grande, hermanos, que aquellos que nos encontrábamos
en las tinieblas, en la oscuridad. La luz de Jesucristo resplandeció en nuestros corazones y nos libró del poder de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y Pablo escribe a los colosenses para recordarles que ellos han sido libertados por Dios de la potestad de las tinieblas. Por eso es que también a los efesios el apóstol Pablo los insta a vivir y a comportarse en este mundo como hijos de luz. La sentencia es: andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Ahora bien, hermanos, ¿cómo nos relacionamos con la luz? En primer lugar, lo que nos enseña todo esto es que Jesús vino para ser nuestra luz. Para eso ha venido el Señor Jesucristo al mundo. En segundo lugar, debemos confiar en Él, seguirle, porque Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Es menester que la persona se acerque a la luz, que venga a la luz, que le siga. Estamos hablando aquí de un discipulado, que aprendamos de Él, quien fue manso y humilde de corazón, porque el que le sigue ya no andará en tinieblas, ya no estará bajo el poder o dominio de las tinieblas. Y finalmente nos hace hijos de luz, porque dice que mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8. Y saben una cosa, hermanos, esa luz que ahora hay en el creyente no es una luz propia. Los creyentes no brillamos con luz propia, sino que es la luz de Cristo que se ha encendido en nuestro corazón. La luz del Señor nos es transferida. Es la luz de Cristo en nosotros. Por eso dice Jesús que somos la luz del mundo. Y esa luz, hermanos, que es cada creyente en Jesucristo, debe beneficiar a nuestra sociedad. Finalmente, hermanos, ¿cómo reflejamos la luz de Cristo en el mundo? En primer lugar, como dijo el Señor en el Sermón del Monte, la luz debe ser visible. La luz debe brillar donde se vea, no debe esconderse. La vida del creyente, cada discípulo en Jesucristo, debemos manifestar esa luz del Señor a través de nuestra vida, a través de nuestros hechos, de nuestras obras. Debemos glorificar al Señor. La luz debe estar en un lugar donde ilumine, como dijo Jesús. No se enciende una luz para que esté debajo del catre, debajo de la cama, sino que tiene que estar en lo alto donde ilumine, donde sea visible. Así la vida del creyente, hermanos. Nuestras obras deben ser visibles para que glorifiquen el nombre del Padre. Todo lo que hagamos, hermanos, debe ser con el propósito de que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas y así la luz de Jesucristo brille en nosotros. Así lo dijo el Señor, que no se pone la luz en un lugar donde no se pueda ver, sino donde sea visible. En segundo lugar, la luz tiene una influencia benéfica. Así como hablamos de la luz físicamente, del sol, por ejemplo, genera vida, produce vida, sustenta la creación. Así la vida del creyente, donde quiera que esté, debe producir y generar beneficios en su entorno, en nuestra familia. Por ejemplo, debemos producir beneficios en nuestra sociedad. La influencia del creyente debe ser tal que produzca cambios beneficiosos en nuestra sociedad. Todo lo que hagamos en beneficio de la sociedad, hermanos, también debe ser resultado de la luz de Jesucristo que hay en nosotros. Promovemos el bien de otros, el bien de nuestra sociedad. Y el último punto que aparece ahora ahí en nuestra pantalla es precisamente que promovemos también la reconciliación. Dice el Evangelio, hermanos, que los creyentes somos hijos de paz. Promovemos la paz en el mundo y la reconciliación entre los hombres y Dios. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra que somos embajadores del Señor y que el mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación en el que decimos a la gente: reconcíliense con Dios. El hombre está enemistado, está separado de la comunión con Dios, y a través del mensaje que la iglesia predica, que nosotros debemos predicar,
precisamente estamos haciendo una labor de reconciliación. Precisamente en este mes de febrero, llevaremos a efecto un trabajo de evangelismo, le llamamos actividad de alcance, pero prácticamente, hermanos, es un trabajo de evangelismo en el que saldremos a dar unos obsequios, compartir unos folletos y compartir este mensaje de reconciliación, porque esa es la labor de la iglesia. Antes de hacer el trabajo de discipulado, tenemos que evangelizar, tenemos que compartir el evangelio, y esa es también una forma en la que estamos reflejando la luz de Cristo, cumpliendo con la misión de llevar las buenas nuevas a los hombres, un mensaje de esperanza, un mensaje que cambia, que transforma desde la raíz, desde el corazón del ser humano. Decíamos la semana pasada, amados hermanos, que sí estamos de acuerdo en que nuestra sociedad necesita una transformación. En ese aspecto estamos de acuerdo con nuestro gobierno, nada más que desde una plataforma diferente, desde el proyecto de Dios, que es el reino de Dios, con la predicación del evangelio, porque lo que necesita ser cambiado es el corazón del ser humano. Y solamente el evangelio de Cristo lo puede hacer, como lo ha hecho o lo está haciendo en cada uno de nosotros. Amados hermanos, que esa luz de Jesucristo brille en nosotros, y que en este año que estamos iniciando, hermanos, podamos glorificar al Señor a través del cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. Oremos para dar gracias a Dios. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y por tu presencia. Bendícela, Señor, en nuestro corazón y permite que fructifique abundantemente para tu gloria. Haz que la luz tuya brille en nosotros a través, Señor, de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, a través del cumplimiento a tu voluntad agradable y perfecta, a través del cumplimiento de la misión de Jesús. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos encendidos por el fuego de tu Espíritu Santo y de tu palabra que hoy hemos escuchado, Señor, para llevar a cabo tu voluntad. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu palabra. Oramos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.